Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Hay lugares que uno acepta visitar por trabajo sin imaginar que algo tan simple como abrir una puerta vieja puede quedarse pegado en la memoria. Mi nombre es Solano. Yo pensé que sería una visita rápida, un recorrido más en mi rutina como corredor inmobiliario. Valle Oriente es una zona donde todo se siente moderno, ordenado y en expansión. Por eso me llamó la atención que la constructora estuviera interesada en ese terreno con un edificio abandonado que llevaba décadas sin tocarse. Aún así, lo acepté sin pensarlo demasiado. Era parte de mi chamba y yo tenía que cumplir. Llegué un poco antes que Marlene. Esa mañana me había detenido por un café de olla en un puestito por Lázaro Cárdenas, intentando espabilarme después de una semana llena de pendientes. Al estacionarme frente al terreno, la escena me descolocó. Entre torres nuevas con fachadas brillantes, ese esqueleto de concreto parecía un recuerdo mal enterrado. No tenía cristales, no tenía puertas, no tenía señales de vida. Igual avancé porque así funciona este trabajo. Uno aprende a caminar incluso en los sitios que el resto prefiere evitar. Cuando Marlene llegó, noté que venía revisando algo en su celular, seguramente las metas que su empresa le exigía. Marlene era la representante de la constructora, una ingeniera encargada de evaluar el lugar, y sus reportes tendrían mucho peso en la decisión de compra de sus superiores. Era una mujer precisa, muy metódica, y aún así se le notaba una incomodidad sutil, como si el calor seco de Monterrey le estuviera pesando más de lo normal. Entramos al edificio por lo que quedaba del acceso principal, y el olor a polvo viejo se mezcló con una humedad rara, como si el lugar respirara por sí mismo. Avanzamos por el primer piso midiendo espacios, observando columnas y tratando de imaginar la estructura nueva que podría levantarse ahí. Yo quise explicarle un cálculo de metros cuadrados que conocía de memoria, pero las palabras se me desordenaron en la cabeza. Era como si me faltara un número que siempre había estado ahí. Lo atribuí al ambiente cargado, a la penumbra, al eco extraño que hacía que nuestras pisadas sonaran demasiado lejos. Mientras caminábamos hacia las escaleras, noté que Marlene bajó la vista a su libreta y frunció el ceño. Después comentaría que había escrito líneas incompletas, como si se le hubiera olvidado a la mitad lo que quería anotar. En ese momento lo tomó a la ligera, pero fue el primer indicio de que algo no estaba bien. Al subir al siguiente nivel, la atmósfera cambió. No había corrientes de aire, pero sentí una especie de frío opaco que me recorrió la espalda. Miré al fondo del pasillo y, aunque sabía que no había nadie más con nosotros, tuve la impresión de que una silueta estaba ahí, quieta, esperando. Parpadeé con fuerza y la visión desapareció. Traté de convencerme de que solo era una sombra proyectada por una de las columnas, pero el malestar siguió pegado a mí. Marlene, en silencio, se detuvo un momento. Más tarde me contaría que había escuchado algo parecido a su propia voz, como si hubiera dicho algo desde un cuarto cercano, aun cuando no había pronunciado palabra alguna. En ese instante, ambas sensaciones se mezclaron en mi mente. El frío, la sombra, la confusión mental. Pero no quise darle demasiada importancia. Cuando uno lleva tantos años en este negocio, intenta no actuar como alguien impresionable. Terminamos el recorrido casi sin hablar. Ella revisaba documentos con demasiada rapidez, como si quisiera acelerar el proceso. Yo iba señalando puntos que, sinceramente, ni recordaba haber mencionado. Al bajar al estacionamiento, tuve un susto absurdo. Por un momento no pude recordar dónde había dejado mi carro. Era algo tan simple que me avergonzó. Marlene admitió que había olvidado un nombre importante que necesitaba para una reunión más tarde. Intentamos tomarlo con humor, pero la risa nos salió tensa, como si ambos supiéramos que algo del edificio se nos había quedado pegado. Esa noche dormí inquieto.
Al siguiente día, olvidé un horario de reunión que había confirmado 3 veces. Me sentí torpe, desordenado, como si mi cabeza estuviera llena de huecos. Intenté justificarlo con cansancio, con exceso de trabajo, pero no era normal. 3 días después, Marlene me llamó. Escuché su respiración acelerada antes de que comenzara a explicar lo que le estaba pasando. Contó que llevaba 2 noches soñando que caminaba dentro del edificio abandonado, pero no como en el recorrido real. Esta vez aparecía atrapada, dando vueltas por pasillos más largos de lo que recordaba, como si hubieran cambiado de forma. Dijo que sentía una presión constante, como si el lugar la quisiera retener. No estaba segura de si era un sueño o una repetición forzada de sus propios recuerdos. Mientras hablaba, mis manos empezaron a sudar. Yo también tenía la extraña sensación de que algo de ese sitio se estaba quedando conmigo, pero todavía no entendía qué. Marlene mencionó que, aún así, la constructora quería hacer una segunda visita para cerrar detalles del terreno. Y yo sabía que, aunque algo dentro de mí pedía no volver, tenía que hacerlo. Era parte del trabajo. Fue en ese momento que comencé a temer que el edificio no estuviera vacío. No de la forma en que normalmente se entiende. Algo había dentro, algo que sabía que volveríamos. La segunda visita al edificio de Valle Oriente llegó demasiado rápido. Durante los días previos intenté convencerme de que todo lo que habíamos sentido la primera vez tenía alguna explicación lógica, algo relacionado con la oscuridad, el polvo, el abandono. Pero cada noche me costaba más mantener esa idea. Seguía olvidando cosas simples, como si pequeños fragmentos de mi vida se me estuvieran resbalando entre los dedos. A veces me encontraba frente a un refrigerador sin lembrar o que tinha ido buscar. Outras vezes, reabria o mesmo e-mail 3 ou 4 vezes no dia, como se fosse a primeira vez. Eu dizia a mim mesmo que era estresse, pero não lo sentia como estresse. Era algo diferente, algo que me drenaba desde dentro. El día de la visita, Marlene llegó con ojeras marcadas. Me confesó con esa voz seca de alguien que duerme mal, que los sueños seguían. Dijo que se veía caminando por el edificio, igual que antes, pero ahora había algo acompañándola, algo que no lograba ver porque siempre estaba detrás de ella. Me dio la impresión de que venía haciendo un esfuerzo enorme por no perder la compostura. Aún así tenía que cumplir con su trabajo, sus reportes serían decisivos, y su empresa presionaba para avanzar. Entramos otra vez al edificio, y desde el primer paso sentí que el aire estaba más pesado. No era solo humedad, era como una presencia que había estado esperando nuestro regreso. Caminamos hacia el segundo piso, donde la primera vez me había parecido ver una sombra. Esta vez, la sensación era distinta. Ya no era una simple sospecha. Había una especie de silencio vivo, como cuando uno entra a una casa donde alguien está escondido, conteniendo la respiración. Al llegar al pasillo largo, Marlene se detuvo súbitamente. Dijo que le parecía escuchar algo conocido, y yo también lo percibí, un murmullo débil, casi como si una voz estuviera repitiendo palabras que yo sabía que había dicho semanas atrás, en situaciones completamente distintas. Era mi propia voz, deformada, repitiendo instrucciones de trabajo que yo solía dar mecánicamente. Sentí el estómago encogerse. Era como si mis recuerdos estuvieran flotando en el aire. En ese momento lo vimos. Al fondo del pasillo, entre 2 columnas, emergió una figura, alta, delgada, con la cabeza ladeada como si tratara de entendernos. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había 2 huecos oscuros que parecían absorber la luz. Su piel, si es que era piel, tenía un tono grisáceo, como concreto viejo. Y lo más perturbador fue que su presencia no generó el tipo de miedo inmediato que uno esperaría. Fue un miedo lento, profundo, como si algo dentro de mí reconociera que ya lo había visto antes, quizá en sueños, quizá en algún rincón escondido de mi memoria. La figura comenzó a moverse hacia nosotros. No caminaba, deslizaba los pies como si imitara el movimiento humano sin comprenderlo.
y a cada paso, los murmullos aumentaban. Eran fragmentos de frases que yo había dicho en mi vida diaria, conversaciones con clientes, comentarios casuales, incluso pensamientos que nunca había expresado en voz alta. Era como si estuviera hecho de memorias, como si las estuviera usando para comunicarse. Marlene dio un paso hacia atrás y yo hice lo mismo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Intenté entender por qué eso estaba pasando, pero no había tiempo para racionalizar. La figura aceleró levemente su avance, inclinando la cabeza de un lado a otro, como si buscara el mejor ángulo para mirarnos sin ojos. El murmullo cambió entonces. Dejó de repetir frases del pasado y comenzó a pronunciar algo distinto, algo que no entendimos en un principio. No eran palabras, era un sonido áspero que me recordó la fricción de concreto rompiéndose. Sin embargo, detrás de ese ruido percibí algo más inquietante. Era como si intentara imitar nuestras voces, mezclándolas, deformándolas, probando cuál le quedaba mejor. Eso fue suficiente para que ambos saliéramos corriendo. Bajamos las escaleras casi sin tocarlas y salimos del edificio con el corazón golpeándonos el pecho. Una vez afuera, el aire fresco de Monterrey se sintió extraño, como si no perteneciera al mismo mundo de donde veníamos. No dijimos nada, porque no había palabras que pudieran explicar lo que habíamos visto sin parecer delirio. A pesar de todo, la constructora tomó una decisión rápida. El terreno era valioso, la ubicación aún más. Marlene, cumpliendo con su deber, presentó los documentos necesarios y firmó el contrato. Se veía aliviada, casi feliz, porque su participación terminaba ahí. No tendría que regresar al edificio ni involucrarse en la demolición. Yo también intenté verlo de forma profesional, pero la sensación de que algo nos había seguido permanecía conmigo. Semanas después, las máquinas derribaron el edificio. Observé parte del proceso desde lejos, tratando de convencerme de que todo había terminado. El ruido de las paredes cayendo me dio una mezcla de alivio y mareo. Sentí que con cada golpe desaparecía un fragmento de esa presencia, pero algo dentro de mí me decía que no era tan sencillo, que ese tipo de cosas no se destruyen con maquinaria. Cuando iniciaron la construcción del nuevo proyecto, comencé a tener sueños que no sabía cómo interpretar. No eran sobre el edificio viejo, sino sobre el nuevo. Todo completamente terminado, con luces encendidas, elevadores funcionando, pasillos impecables. Pero ahí, en el piso más alto, estaba la misma figura sin ojos, más definida que antes, como si hubiera aprendido a tomar forma con los recuerdos que le habíamos entregado. En el sueño, esa entidad me murmuraba algo desde la esquina del pasillo. No lo hacía con palabras humanas, pero entendí el mensaje con una claridad aterradora. Podían construir lo que quisieran, porque no pensaba irse. Desperté sudando, con una frase pulsando en mi mente como un eco que no podía apagar. Y desde entonces he vivido con la inquietante certeza de que, aunque aquel edificio ya no exista, algo de él sigue vivo en mis sueños, y quizá en mi memoria perdida. Algo que no se fue, algo que no se quiere ir. Hola, soy Zoraida. Trabajo como conductora de camión aquí en Monterrey. Me encanta manejar. Desde niña, mientras mis compañeras pedían muñecas y peluches de regalo, yo pedía carritos de juguete. Crecí, cumplí mi sueño, pero descubrí que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. A veces pienso que la ciudad tiene dos versiones, la que todos conocen durante el día y la que solo unos cuantos recorremos cuando la madrugada todavía no entiende que debe irse. Cuando empecé a manejar la ruta 223 en el turno nocturno, siempre pensé que ese silencio era un alivio. Las avenidas vacías, las luces anaranjadas de los postes pegando en el parabrisas, el olor a café de olla que guardaba en mi termo, todo eso me hacía sentir que tenía el control de mi vida, aunque fuera por unas cuantas horas antes de que amaneciera. Mi rutina era tan conocida como la palma de mi mano. Salía de Guadalupe antes de la medianoche,
Pasaba unos minutos en la base, revisaba el estado del camión y luego arrancaba el primer recorrido rumbo al centro. Para cuando llegaba a la zona del pabellón M, la ciudad estaba casi desierta. A esa hora, Monterrey es un extraño mosaico de luces encendidas sin personas que las miren, de negocios cerrados que resisten la oscuridad y de camiones como el mío avanzando sin prisa. Todo marchaba igual que siempre, hasta que una madrugada, poco antes de las 3, lo vi por primera vez. Estaba parado solo en el punto del pabellón M. No había carros, no había ruido, no había nadie más esperando. Lo que llamó mi atención no fue su postura ni su ropa, sino la forma en que permanecía completamente inmóvil, como si el viento no lo tocara. Pensé que quizá era un trabajador trasnochado o alguien que regresaba de algún turno pesado en el centro. Le abrí la puerta y subió sin prisa. Caminó directo al fondo del camión, hasta la última fila del lado derecho. Intenté verlo por el retrovisor, más por costumbre que por curiosidad, pero algo extraño sucedió. La luz interior no alcanzaba a iluminar su rostro. Era como si su cabeza quedara siempre dentro de una sombra que no debería estar ahí. No había gesto, no había facciones, solo una presencia borrosa. Me repetí que seguramente era por el cansancio. A esas horas, uno ve lo que quiere ver y lo que teme ver. Seguí manejando como si nada, concentrándome en los semáforos apagados y en las calles silenciosas. Para cuando volteé de nuevo el retrovisor, ya no estaba en su asiento. Ni escuché pasos bajando, ni sentí movimiento alguno dentro del camión. Simplemente ya no estaba. Me convencí de que debía haber bajado en algún punto mientras peleaba con el volante en una curva, o me distraía con las luces de un taxi. Me obligué a creer que no había nada raro, que yo había imaginado esa falta de rostro. Pero a la noche siguiente, volvió a pasar. Mismo punto, mismo horario, mismos pasos lentos hacia el fondo, misma sombra imposible ocultando su cara. A la tercera noche empecé a sentir un cambio apenas subía. No era miedo todavía, sino una incomodidad que se metía en los huesos. Cada vez que él abordaba, el aire del camión se volvía más frío, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado solo para la parte trasera. Tomaba mi termo con las 2 manos para sentir algo tibio, para mantener el pulso firme mientras avanzaba por la Constitución casi vacía. Yo no soy una mujer nerviosa. Este trabajo me ha enseñado a mantener la calma incluso cuando los pasajeros van molestos o cuando un automóvil se atraviesa sin avisar. Pero ese pasajero era distinto. Su silencio no era como el de las personas cansadas, ni como el de los que evitan problemas. Era un silencio que se pegaba a mi nuca, que me hacía revisar el retrovisor más veces de las necesarias, aunque supiera que no vería nada más que una figura inmóvil y sin rostro. Pasaron varias madrugadas iguales. Él subía, se sentaba al fondo, no hablaba, no hacía ruido, no mostraba su cara, y desaparecía sin que yo pudiera explicar cómo. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El pecho se me apretaba cuando llegaba al pabellón M. Mis manos temblaban apenas escuchaba abrirse la puerta y mis ojos buscaban el retrovisor aunque tratara de evitarlo. La situación se volvió más inquietante cuando un día, al llegar a la base para mi descanso, estacioné el camión, apagué el motor y me quedé unos segundos respirando profundo. No había nadie dentro. Lo sabía, lo había revisado, pero sentí, con una claridad que me erizó la piel, que algo seguía sentado al fondo. No volteé, no pude. Me limité a bajar, casi tropezando, sintiendo que la oscuridad detrás de mí quería quedarse pegada a mis pasos. Esa fue la primera vez que acepté, aunque fuera en silencio, que lo que estaba ocurriendo no se parecía a nada lógico. Y aún así, seguí trabajando. Me repetía que tal vez todo tenía una explicación, que tal vez estaba exagerando por falta de sueño. Quería creerlo, tenía que creerlo, pero en el fondo sabía que algo había cambiado en mis madrugadas. Algo que no tenía rostro, pero sí una presencia que empezaba a ocupar cada minuto de mi ruta.
algo que parecía estar ahí por mí. Con el paso de los días, mi comportamiento empezó a cambiar. Yo lo notaba y mis compañeros también. Antes, cuando llegaba a la base, solía platicar un poco, tomar café con los otros conductores, comentar cómo había estado la noche. Ahora, en cambio, me quedaba más callada, más pendiente de cualquier sombra en los rincones del taller. Me justificaba diciendo que estaba cansada, pero no era eso. Era ese pasajero sin rostro que aparecía de madrugada y desaparecía sin motivo. Kevin fue el primero en darse cuenta de que algo no estaba bien. Él trabajaba como mecánico en la base y siempre llegaba antes que todos, con su lonche envuelto en papel aluminio y su costumbre de poner música norteña bajita mientras revisaba los camiones. Una madrugada, mientras anotaba las fallas menores de mi unidad, me comentó que me veía tensa, como si hubiera manejado todo el recorrido con el freno puesto. Le respondí de forma indirecta que había tenido noches pesadas, sin entrar en detalles. Pasaron algunos días así, con Kevin observándome de reojo y yo intentando esconder mi inquietud. Pero un amanecer, mientras tomaba mi termo y me preparaba para irme a casa, le conté lo básico, que había un pasajero que subía siempre en el mismo punto, que se sentaba al fondo y que no podía ver su cara. No mencioné nada sobre cómo desaparecía sin que yo lo notara, ni sobre el frío extraño que llenaba el camión cuando él estaba ahí. Temía sonar desequilibrada. Cuando terminé, Kevin soltó una expresión seria. Me dijo que aquello se parecía demasiado a lo que otros habían mencionado hace años, cuando la ruta aún tenía otro número y otro concesionario. Según él, algunos conductores hablaban de un hombre que había perdido la vida en un asalto dentro de esa misma unidad. Una madrugada en la que el camión quedó parado justo frente al pabellón M. Nunca lo habían atrapado con claridad en cámaras, ni había un registro completo del caso. Pero entre los trabajadores se repetía el apodo con el que lo conocían: el desaparecido. Escuchar ese nombre me dejó helada. Kevin lo dijo como si fuera algo común, como si contar una historia así fuera normal en la base, pero a mí me cayó como un balde de agua. Él aseguró que otros conductores mencionaban haberlo visto subir, quedarse callado y bajar sin ruido. Algunos decían que solo ocurría cuando la ciudad estaba demasiado vacía, cuando no había más testigos que el conductor y la oscuridad de la madrugada. Yo quería negar todo. Quería creer que eran historias de trabajadores cansados, leyendas que se inventan para pasar el tiempo. Pero ¿cómo negar algo que yo misma estaba viviendo? Lo que más me inquietó fue darme cuenta de que nunca había escuchado de ese hombre antes, y sin embargo la descripción coincidía demasiado con lo que estaba experimentando. Después de esa conversación, volví a mi casa más intranquila que nunca. Dormí mal, despertando cada cierto tiempo con la sensación de que había alguien parado en la esquina de mi cuarto, inmóvil, observando. Intentaba tranquilizarme recordando que todo esto solo pasaba dentro del camión, pero la línea entre lo que quedaba afuera y lo que entraba en mi mente empezaba a borrarse. La noche siguiente, mientras avanzaba por la avenida Constitución, sentí que mis manos temblaban más de lo normal. La luz del retrovisor interior parecía menos útil, como si oscureciera en lugar de aclarar. Sabía que él iba a aparecer en el punto del pabellón M. Mi cuerpo lo sabía antes de que mi mente lo aceptara. Y cuando llegó el punto exacto, ahí estaba otra vez. Parado, inmóvil, rodeado de una sombra que no combinaba con el alumbrado público. Se subió como siempre, sin apuros, sin hacer ruido. Caminó hacia el fondo. Se sentó. Yo traté de controlar la respiración, pero era imposible ignorar esa tensión que me recorría desde los hombros hasta la columna. Ese silencio no era normal. No era el silencio de un pasajero cansado. Era un silencio que tenía peso, que llenaba cada rincón del camión y que me hacía sentir atrapada. Al avanzar por los túneles del centro, se me ocurrió voltear el retrovisor una sola vez, solo para confirmar que él seguía ahí. Pero no vi un cuerpo completo. Vi algo peor. La sombra parecía más densa, más cercana a lo que uno imagina cuando piensa en una presencia que no debería existir. No tenía rostro,
No tenía gesto, pero parecía mirarme. Cuando terminó el recorrido, estacioné la unidad temblando. Bajé rápido, casi corriendo. Me detuve cerca de los talleres, intentando recuperar el aliento. Esa madrugada entendí que ya no era simple incomodidad, era miedo. Un miedo que se quedaba pegado incluso cuando estaba fuera del camión. Los compañeros siguieron comentando que podía tratarse del desaparecido, diciendo que algunos lo habían visto años atrás. Para ellos, era una leyenda más. Para mí era algo que subía cada noche, exactamente a las 3, en el mismo punto, con la misma sombra imposible cubriéndole la cara. Y aunque yo tratara de ignorarlo, sabía que aquello no había terminado. Apenas estaba empezando a entender lo que él quería. Y mientras más aparecía, más sentía que no era un simple pasajero fantasma, sino alguien que buscaba algo específico de mí. Las madrugadas empezaron a sentirse más largas. Cada vez que llegaba a la base después del turno, notaba cómo mis manos tardaban en soltar el volante, como si mi cuerpo se negara a aceptar que la ruta había terminado. La presencia de ese pasajero sin rostro no se quedaba solo en el fondo del camión, se quedaba conmigo. Me seguía en forma de ansiedad, en forma de silencio, en forma de una sensación molesta en la nuca que no desaparecía ni siquiera después de dormir. Los primeros cambios dentro del camión fueron sutiles. Una madrugada, mientras avanzaba por Venustiano Carranza, noté que el espejo lateral derecho estaba ligeramente movido, justo después de pasar por un tramo donde no había baches ni maniobras bruscas. Lo acomodé sin pensar demasiado, pero más adelante volvió a ocurrir, y luego otra vez, y otra. Era como si alguien lo empujara desde afuera, aunque yo sabía que nadie podía alcanzarlo a esa velocidad. La tercera noche en que pasó sentí que algo dentro del camión respiraba detrás de mí, justo a la altura de mi oreja izquierda. Un soplo frío, suave, pero tan cercano que me encogí del susto. Mi reacción fue automática. Giré el volante sin querer, casi pegándome a la banqueta. Me detuve temblando. El camión estaba vacío, lo sabía, y aún así, ese soplo seguía presente en mi memoria, como si hubiera estado acompañado de una intención. A partir de ese momento, manejar dejó de ser mi refugio. Cada sombra dentro del camión parecía tener forma. Cada reflejo en los vidrios me hacía pensar que algo se movía justo detrás. Y cada noche, al llegar al punto del pabellón M, sentía un peso en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Mis compañeros intentaban animarme, insinuando que quizá necesitaba vacaciones o que el turno nocturno comenzaba a desgastarme. Algunos se reían diciendo que la ruta tenía historia y que tarde o temprano todos terminaban viendo algo. Pero para mí ya no era una broma. No quería admitirlo, pero empezaba a sentir miedo incluso durante el día, como si la sombra de ese pasajero hubiera aprendido a caminar fuera del camión. La situación llegó a un punto crítico cuando un amanecer, después de una noche especialmente pesada, la supervisora me llamó para decirme que la empresa había decidido cambiarme de ruta. Comentó que me notaba tensa desde hacía semanas y que sería mejor darme un respiro con horarios distintos y un camión diferente. Asentí sin discutir. Lo tomé como un alivio. Creí, sinceramente, que eso bastaría para dejar todo atrás. Los primeros días en la nueva ruta fueron tranquilos. Sin el pabellón M, sin la misma unidad, sin las mismas paradas, empecé a sentirme más ligera. No veía nada raro en los retrovisores, no sentía soplos fríos, no tenía esa pesadez en la nuca. Incluso pude dormir mejor, pero el descanso duró poco. Pasadas 2 semanas, una madrugada, llegué a la base más temprano que de costumbre. Fui a dejar la unidad y encontré a Kevin revisando el camión que ahora me asignaban. Me saludó con su gesto habitual, ese movimiento leve de cabeza acompañado de un comentario sobre lo bien que parecía el motor. Estaba de espaldas cuando lo escuché detenerse. Un segundo después, supe que algo no iba bien por la forma en que se quedó completamente inmóvil. Me acerqué para preguntarle si ocurría algo con el camión, pero él levantó la mirada hacia la parte trasera de la unidad. Seguí la dirección de sus ojos. En el fondo del camión,
Exactamente en la última fila del lado derecho, había una figura sentada. No era posible. No debería haber nadie ahí a esa hora. El camión estaba apagado, sin pasajeros, sin luces encendidas. Y aún así, la figura estaba ahí, oscura, inmóvil, con la misma sombra imposible cubriéndole la cara. Kevin dio un paso hacia atrás, como si algo dentro de él entendiera que no debía acercarse. Me miró con una mezcla de desconcierto y miedo que nunca le había visto. No dijo nada, pero no hacía falta. Su expresión decía que había visto lo mismo que yo por semanas. El desaparecido no se había quedado en la otra ruta, no se había quedado en la unidad anterior, no se había quedado en el pabellón M, se había quedado conmigo. En ese instante entendí que cambiar de camión no había cambiado nada, que alejarme de la zona donde lo había visto por primera vez tampoco servía. Lo que fuera esa cosa, ese rostro ausente, ese silencio frío, ya no era parte de una historia de conductores nocturnos. Era parte de mi vida, y lo peor de todo era esa sensación insoportable que me invadió cuando volví a ver la figura sentada al fondo. La certeza de que no se trataba solo de un pasajero que repetía un trayecto. Sentía, con una claridad aterradora, que él me estaba buscando, que había elegido quedarse conmigo, y que ahora, pasara lo que pasara, ya no iba a soltarme. Hola, mi nombre es Tomás. Comencé a sentir que aquella semana sería como cualquier otra mientras acomodaba mis cajas de fruta en el mercado Fundadores. Todavía no amanecía del todo, y el aire tenía ese olor a mezcla de tierra húmeda y madera recién desempacada, que siempre me hace pensar en mi infancia ayudando a mi papá. El ruido de las lonas al estirarse, el rechinido de las carretillas y los primeros pasos de la gente que cruza desde la macroplaza formaban parte de mi rutina diaria. Algo casi reconfortante. Coloqué las manzanas en pirámide, revisé los plátanos uno por uno y conté mi cambio como lo hago todas las mañanas. Me gusta sentir que empiezo el día con control, como si ordenar la fruta fuera una manera de ordenar también mi cabeza. A esa hora, todo parece más sencillo. La ciudad apenas despierta y por unos minutos no hay ruido de coches, no hay prisas, no hay problemas. Es un momento que valoro mucho, incluso cuando sé que después vendrán las discusiones por precio, los regateos interminables y el cansancio que se pega a los hombros. Fue en ese estado de tranquilidad que noté al señor que se acercó a mi puesto. No lo había visto antes. Su ropa era sencilla, la piel muy tostada por el sol, como la gente que trabaja lejos de la ciudad. Llevaba una caja de madera amarrada con un mecate desgastado. Su mirada me causó un ligero desconforto, no por agresiva, sino porque parecía evaluar algo en mí que no entendía. Me comentó de forma reservada que cargaba un objeto antiguo y que buscaba a alguien que pudiera apreciarlo. Lo escuché sin saber qué esperar, hasta que abrió la caja y me mostró una máscara tallada en madera oscura, con pigmentos naturales que dibujaban líneas casi borradas por el tiempo. No era grande, pero tenía una presencia rara, como si hubiera visto demasiadas cosas. Me llamó la atención de inmediato. Siempre he tenido debilidad por artesanías viejas, quizá por sentirme más conectado con lo que existía antes de todo el ruido de la ciudad. El hombre insinuó que ya no podía cargar con esa pieza, que venía de un lugar aislado en las montañas y que era mejor que pasara a manos de alguien que supiera guardarla. Me pareció una explicación extraña, pero no imposible. La gente que llega al mercado suele traer historias así, mezclas de verdad y superstición que uno escucha por educación, sin tomarlas demasiado en serio. Aún así, hubo algo en su forma de mirar la máscara que me hizo sentir un pequeño sobresalto en el pecho. Pagué el precio que pidió, que tampoco era mucho, y él se marchó sin despedirse realmente, casi desvaneciéndose entre los pasillos antes de que pudiera pensarlo bien. Me quedé observando la máscara un buen rato. Su expresión tallada parecía neutral, pero con cambios sutiles según la luz, a veces melancólica, otras un poco severa.
Me dije que era mi imaginación, que la sombra de la lona podía engañarme. La guardé detrás de mis cajas, pensando que la llevaría a la casa más tarde para limpiarla. Pero incluso mientras trabajaba, empecé a sentir algo raro. No era miedo exactamente, más como una presencia silenciosa. Cada vez que giraba la cabeza en dirección a la máscara, tenía la sensación de que me esperaba o de que quería que la volviera a mirar. Intenté ocuparme con las ventas, pero ese peso tenue siguió ahí todo el día, como un cosquilleo nervioso que no sabía explicar. Al llegar a casa, Alma me dijo que había tenido un día especialmente cansado, aunque no había hecho nada diferente. Me comentó que sentía un agotamiento extraño, sin causa clara. No relacioné nada en ese momento. Pensé que era estrés, calor o tal vez una mala noche. La escuché mientras acomodaba la máscara sobre una repisa, sin imaginar lo que estaba por desencadenar. Si algo aprendí después de todo lo que ocurrió, es que ciertas pesas antiguas carregan máis do que historia. Algunas parecen carregar fome. Desde el día siguiente, noté que algo en la máscara había cambiado. La dejé en una repisa cerca de la mesa, donde pudiera verla mientras me preparaba para salir al mercado, y juraría que sus facciones parecían más profundas. No era un cambio evidente, más bien una sensación de que los ojos tallados estaban un poco más hundidos, como si la madera hubiera absorbido humedad durante la noche. Intenté convencerme de que eran ideas mías, producto del cansancio acumulado, pero la incomodidad se quedó conmigo mientras caminaba hacia Fundadores. En cuanto abrí mi puesto, tuve la primera señal de que algo no estaba bien. Las manzanas, que había seleccionado con cuidado el día anterior, tenían manchas oscuras que no existían antes. Al tocar una, la piel se hundió como si estuviera demasiado madura, pero el resto de la caja se veía normal. Pensé que tal vez el transporte había fallado y no le di más vueltas, aunque ya llevaba en el pecho una sensación de desorden que no me dejaba respirar del todo tranquilo. Conforme avanzó la mañana, el problema empeoró. Cada vez que revisaba la fruta cerca de donde había dejado la caja en la que había traído la máscara, encontraba más piezas dañadas. Algunas parecían pudrirse en cuestión de minutos, como si una mancha invisible las estuviera comiendo por dentro. Hubo un momento en que incluso un cliente me comentó que percibía un olor raro, y eso me hizo sentir una mezcla terrible de vergüenza y ansiedad. Me dediqué a mover las cajas, limpiar todo, revisar una por una las piezas para evitar perder ventas. Aún así, la sensación desagradable no desapareció. Al volver a casa por la tarde, llevaba en la cabeza una maraña de frustración. Alma me recibió con una expresión cansada, y ese detalle me inquietó más que la fruta perdida. Me explicó que otra vez había despertado fatigada, como si la noche no le hubiera servido para recuperar fuerzas. Me dijo que había tenido un sueño extraño, donde una figura permanecía inclinada sobre ella, sin forma clara, solo peso y algo parecido a un vacío que la envolvía. Mientras me lo contaba, me estremecí sin saber por qué. No quería unir los puntos. No todavía. Esa noche dormí inquieto. No recuerdo un solo momento de descanso profundo. En varias ocasiones abrí los ojos con la sensación de que había alguien más en el cuarto, aunque no escuché nada. Lo peor ocurrió al amanecer, cuando me levanté para ir al mercado. Al pasar junto a la máscara, sentí un golpe de frío que me recorrió la espalda entera. Su expresión ya no me parecía neutral. Había algo más tenso en la curvatura de la boca, algo más vivo en la sombra de los ojos. O yo estaba perdiendo la cordura, o la madera respiraba conmigo. En el puesto Nares los problemas se intensificaron. Las frutas se ennegrecían apenas las acomodaba en la mesa. El olor se volvía más penetrante, incluso después de lavar todo con agua y jabón. Empecé a sentir vergüenza de que los demás vendedores notaran mi situación. Me decían que quizá mis proveedores estaban fallando, o que el calor había afectado mis cajas, pero aún esas explicaciones lógicas parecían insuficientes frente a lo que yo veía con mis propios ojos. Parecía que algo se alimentaba de lo que tocaba, una especie de deterioro que avanzaba como un contagio invisible. Esa tarde,
Alma llegó con un café para mí, como solía hacer cuando tenía tiempo. Al acercarse, me di cuenta de que tenía un aspecto mucho más frágil que días antes. Sus ojos estaban opacos, la piel pálida, y se movía más lento de lo normal. Me comentó que se había sentido mareada varias veces, que los sueños eran cada vez más pesados, como si alguien le estuviera drenando la energía. Y ahí, por primera vez, sentí un hilo de miedo puro recorriéndome el estómago. No fue por la fruta, ni por la máscara, sino por verla a ella tan debilitada sin razón aparente. Esa noche, mientras acomodaba la máscara nuevamente en la repisa, sentí algo que me hizo detenerme por completo. El aire alrededor de ella parecía más denso, casi pastoso, como si me costara trabajo respirar cerca. Me alejé rápido, con el corazón acelerado, sin querer aceptar la idea de que el objeto podía estar vivo de alguna forma. Me repetí que tal vez necesitaba dormir, que estaba exagerando, que no debía permitir que una coincidencia me afectara tanto. Pero dentro de mí ya sabía que algo estaba desbalanceado, algo que no podía explicar ni ignorar. Alma volvió a tener un sueño horrible esa noche. Despertó agitada, respirando con dificultad, con una expresión de miedo que nunca le había visto. Me dijo que había sentido una presencia encima de ella, oscura y hambrienta, pegada a su pecho como si buscara algo que absorber. Sus palabras me dejaron paralizado. No respondí nada, pero una certeza fría me atravesó. La máscara estaba conectada a lo que le pasaba. Pasé el resto de la madrugada sentado en la sala, mirando la puerta de nuestro cuarto, incapaz de regresar a la cama. En mi mente se repetía la misma idea, una que me había negado durante días. Algo había despertado en ese objeto, algo que no debía haber traído a nuestra casa, y ya no estaba afectando solo mi trabajo, se estaba acercando a Alma. El miedo terminó por imponerse una mañana en que encontré a Alma apoyada en la mesa de la cocina, temblando de debilidad. Supe que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Tomé la máscara con un impulso casi desesperado y la envolví en una toalla para no tocarla directamente. Mientras lo hacía, sentí esa misma densidad en el aire, como si la presencia que había habitado la madera no quisiera que la moviera. Era una resistencia sutil, pero lo suficientemente clara para erizarme la piel. Decidí llamar a mi hermana Daniela. Ella siempre ha sido la persona más racional que conozco, y pensé que quizá podría darme una explicación científica para todo lo que estaba viviendo. Estudió antropología, se especializó en rituales indígenas y conoce historias que casi nadie en la ciudad escucha. Cuando vino a la casa y observó la máscara, su expresión cambió de una manera que me inquietó más que cualquier sueño de Alma. Se acercó con cautela, como si reconociera algo en los grabados, y me dijo de forma seria que ese tipo de pieza no se usaba como adorno ni como artesanía. Me habló de comunidades que elaboraban objetos así para contener fuerzas que no tenían lugar entre los vivos, espíritus que no eran exactamente almas humanas, sino algo más antiguo y voraz. Según lo que me explicó, la máscara servía para aprisionar entidades que se alimentaban de la energía vital de quienes tenían cerca. Me dijo que ese tipo de espíritu no sabía esperar ni distinguir, que solo absorbía. Y en ese momento supe, con un vacío helado en el pecho, que Alma había empezado a pagar el precio desde la primera noche que la traje a casa. Daniela me preguntó dónde había conseguido la pieza y le conté lo del hombre en el mercado. Ella me dijo que lo más probable es que la máscara hubiera sido desenterrada o encontrada en un sitio ritual específico, y que al sacarla de ese lugar, el equilibrio se rompió. No podía simplemente tirarla ni quemarla. Eso, según ella, solo soltaría por completo lo que habitaba dentro. Lo único que podía hacer era devolverla al lugar del que salió, dejarla allí sin mirar atrás y esperar que el ciclo se cerrara. La idea de viajar de vuelta con ese objeto me provocó una mezcla de repulsión y urgencia. Pero cuando miré a Alma, recostada en el sillón con los ojos hundidos y la respiración débil, supe que no tenía opción. Preparé una mochila pequeña, tomé las llaves del carro y cargué la máscara como si fuera una carga venenosa.
Daniela insistió en acompañarme, pero no lo permití. Me dijo que tuviera cuidado, que no hablara en voz alta acerca del sitio y que no permaneciera más de lo necesario. Sus instrucciones me hicieron sentir que estaba a punto de enfrentar algo real, algo que no podía explicar con lógica urbana. El camino hacia la sierra se me hizo interminable. Cada kilómetro aumentaba la presión en mi pecho, como si la máscara reconociera que me dirigía a su origen. A veces pensaba escuchar un ligero susurro dentro de la mochila, un roce de madera contra tela que no debería moverse. Miraba el retrovisor sin razón y en algunos momentos tenía la impresión de que el interior del carro se volvía más oscuro. Encontré el sitio gracias a las indicaciones aproximadas que pude reconstruir del relato del señor en el mercado. Era una zona apartada, rodeada de árboles envejecidos y un silencio tan profundo que casi dolía. Bajé del carro sintiendo que algo me observaba desde las sombras. La tierra tenía un olor más fuerte, como a humedad antigua. Caminé hasta encontrar un claro pequeño donde la vegetación estaba más baja y la tierra parecía removida tiempo atrás. Saqué la máscara con manos temblorosas y la coloqué en el suelo. Por un instante, sentí como si el aire se estancara. No sé si fue imaginación, pero tuve la impresión de que la expresión tallada cambió ligeramente, como si mostrara una molestia silenciosa. Retrocedí sin darle la espalda del todo, siguiendo el instinto casi animal de no quedar expuesto. Cuando estuve lo suficientemente lejos, sentí una liberación extraña, como un hilo que se tensaba entre la máscara y yo y que finalmente se rompía. Regresé a Monterrey más rápido de lo que debería. Apenas llegué a mi casa, me encontré con que el ambiente se sentía mucho más ligero. Alma estaba dormida, pero respiraba mejor. Su semblante era menos pálido. Me permití sentir un pequeño alivio por primera vez en días. Sin embargo, esa tranquilidad se quebró a la mañana siguiente. Alma despertó con marcas en el cuello, unas líneas finas pero claras, como huellas de algo que se había adherido a su piel. Me dijo que había sentido una presencia pegada a su garganta durante la noche, una presión que la obligó a despertar. Ella pensó que era un residuo de las pesadillas, pero yo reconocí la sensación descrita. Sabía que no eran sueños. Lo peor fue que, cuando abrió los ojos, aseguró haber visto una sombra apoyada sobre su pecho por un segundo antes de desvanecerse. No tenía forma definida, pero era la misma oscuridad que le había consumido la energía días atrás, la misma que la máscara contenía. Esa mañana comprendí que devolver la máscara solo había detenido el fenómeno por un momento, o quizá encerró a la entidad nuevamente, pero no antes de que algo de ella se quedara con nosotros. Desde entonces, cada madrugada, Alma despierta con un ligero rastro en el cuello. A veces apenas se nota, otras veces parece más reciente, como si algo la hubiera tocado mientras dormíamos. No lo dice en voz alta, pero yo siento que ambas cosas son verdad. La presencia se fue y al mismo tiempo no del todo. Algo la sigue buscando, y tengo miedo profundo de que, lo que sea que haya estado atrapado en esa máscara, haya encontrado en ella un sabor que no quiere olvidar. Hola, me llamo Vanusa. A veces siento que mi vida en Monterrey se dividió en un antes y un después sin que yo alcanzara a notarlo. Antes de que todo se derrumbara, mis días tenían un ritmo tan familiar que podía anticipar el aroma del café en la oficina cerca del centro, el ruido del tráfico subiendo por Leones y la manera en que Lucas, con 8 años, entraba corriendo a nuestra casa en Cumbres después de la escuela. Yo trabajaba en una empresa de producción de alimentos, metida entre papeles y reportes, y mis preocupaciones eran simples: llegar a tiempo, preparar la comida, revisar tareas. Todo parecía estable, hasta que dejó de serlo. Los primeros cambios en Ernesto fueron tan sutiles que quise ignorarlos. Llegaba tarde con explicaciones torpes, como reuniones de último minuto o clientes que lo retenían. El problema no eran las excusas. Monterrey es una ciudad donde el tiempo se pierde en el tráfico, sino la manera en que las decía. Había algo distante en su voz,
como si hablara desde muy lejos. Una noche detecté un perfume en su camisa, dulce y fuerte, completamente ajeno a mí. Él dijo que seguramente una clienta exageró con el spray, pero el olor me siguió rondando la mente durante días. Después vinieron otras señales. Su celular se volvió un objeto del que no se despegaba. Apagaba la pantalla apenas yo me acercaba y empecé a notar que eliminaba mensajes. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me respondía sin emoción, como si recitara frases que no sentía. Esa frialdad fue hundiendo nuestro hogar en un silencio extraño, casi incómodo. Mientras tanto, yo trataba de mantener la rutina para Lucas, pero hasta él comenzó a cambiar. Despertaba noche tras noche con fiebre. La pediatra decía que era viral, pero algo no cuadraba. Lucas tenía una expresión rara en los ojos, como si viera algo detrás de mí cada vez que me hablaba. Empezó a tener pesadillas violentas, e incluso me dijo que no quería dormir solo porque una señora de trapo se paraba junto a su ventana. Intenté atribuirlo a la imaginación, pero el tono con el que describió esa figura me erizó la piel. La tensión en casa se volvió constante. Por un lado, yo sospechaba que Ernesto escondía algo más que simples atrasos del trabajo. Por otro, veía a mi hijo deteriorarse sin explicación. Hasta que una tarde, mientras acomodaba ropa para lavar, encontré en el bolsillo de Ernesto un papel arrugado con un nombre escrito: Maribel. No tenía número, no tenía más información, solo un nombre. Pero fue suficiente para confirmar el vacío que ya se estaba formando dentro de mí. Cuando lo confronté, su reacción me congeló. No mostró culpa, ni enojo, ni sorpresa, solo una frialdad absoluta, como si yo fuera una extraña que le hablaba de un problema ajeno. Me dijo, de forma distante, que estaba exagerando y que no tenía por qué meterme en sus asuntos. Las palabras salieron de él, pero la sensación fue que venían de otra parte, de alguien que ya no era mi esposo. Después de eso, todo empezó a desmoronarse más rápido. Lucas seguía empeorando. Ernesto se perdía en una especie de neblina emocional, y yo empezaba a sentir que la traición, por muy dolorosa que fuera, no era el corazón de nuestra caída. Había algo más, algo escondido en las sombras de nuestra casa, algo que todavía no entendía, pero que ya estaba tocando todo lo que yo amaba. Los días siguientes se convirtieron en una etapa en la que la casa dejó de sentirse como un refugio. Cada mañana despertaba con la impresión de que algo se había movido durante la noche, aunque todo pareciera en su sitio. El ambiente era distinto, más denso, más apagado, como si las paredes guardaran un aire que no quería compartirse. Yo crecí en Monterrey y sé reconocer cuando un lugar se siente cargado. Esa casa empezó a sentirse así, como si alguien respirara muy cerca de nosotros sin dejarse ver. Las cosas comenzaron a romperse de maneras que no tenían explicación. Un vaso estalló en la cocina sin que nadie lo tocara. El sonido fue tan seco que Lucas salió corriendo a abrazarse a mí. Otro día, el agua del filtro amaneció con un olor asqueroso, como algo podrido. Desarmé el filtro, lo lavé, cambié el garrafón y al día siguiente volvió a pasar. Ernesto apenas comentaba lo que ocurría. Parecía demasiado distraído, demasiado lejos de todo, como si habitara un mundo paralelo. Cuando encontré un pequeño muñeco debajo del colchón del cuarto matrimonial, sentí que el piso se me movió. Era de tela vieja, amarrado con hilos rojos, tierra húmeda y lo que claramente era cabello. Yo no crecí en un ambiente supersticioso, pero sabía que aquello no era un simple adorno. Me quedé paralizada durante minutos. Pensé en Ernesto, pensé en Lucas, pensé en mí. ¿Quién había puesto eso ahí? ¿Con qué intención? Lucas estaba cada vez peor. Su fiebre subía de madrugada y algunas noches despertaba llorando, diciendo que la señora de trapo estaba sentada en la esquina del cuarto. Señalaba rincones vacíos y pedía que no me acercara porque decía que esa figura no quería que yo lo tocara. Su energía comenzó a drenarse, como si perdiera vida poquito a poco.
Yo sentía que mi hijo estaba siendo atrapado por algo que no entendía. Fue entonces cuando empecé a investigar quién era Maribel, primero por curiosidad, después por necesidad. Pregunté sin mencionar nombres, escuchando discretamente. La información no tardó en llegar. Maribel tenía fama de moverse entre grupos de mujeres dedicadas a trabajos fuertes de brujería. No de la brujería de barrio, sino de la que muchos prefieren no nombrar para no atraerla. Me dijeron que esa gente hacía rituales para secar vidas, para drenar lo bueno de una familia y entregarlo a otra persona como ofrenda. De pronto, todo encajó de forma aterradora. La frialdad inhumana de Ernesto, el deterioro rápido de Lucas, la energía pesada en la casa, el muñeco escondido bajo nuestro colchón, los objetos rompiéndose, el olor pútrido, las sombras en los rincones. Era evidente que alguien había abierto un canal hacia algo oscuro y que esa fuerza estaba entrando por dentro de nuestra familia, consumiéndonos por partes. El problema era que, aunque yo ya entendía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, no sabía cómo enfrentarlo. Sentía que cada decisión podía empeorar lo que estaba sucediendo. Pero lo que más me aterraba era ver cómo la sombra parecía acercarse cada vez más a Lucas, como si él fuera el objetivo principal. Y aunque aún no sabía cómo, comenzaba a entender que tendría que luchar por él contra algo que no pertenecía a este mundo. La madrugada en que todo llegó al extremo se quedó grabada en mí como una marca imposible de borrar. Yo estaba dormida en el cuarto de Lucas porque había pasado todo el día con fiebre, casi delirando. Cuando por fin logró descansar, me quedé dormida a su lado, pero desperté de golpe con una risa que no era de él, una risa seca, rota, que no sonaba humana. Abrí los ojos y encontré a Lucas sentado en la cama, completamente inmóvil, mirando al vacío como si alguien estuviera parado frente a él. Cuando intentó hablar, su voz salió distinta, gruesa, raspada, sin nada de la inocencia típica de un niño de 8 años. Con ese tono alterado, dijo que ella ya había entrado. Sentí el corazón congelarse. No necesité que nadie me explicara nada. Entendí que algo estaba intentando tomar a mi hijo. Lo cargué como pude, aunque se retorcía, y salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Ernesto no estaba. Ya tenía días desapareciendo por las noches, y en ese momento no tenía fuerza para importarme. Lo único que me importaba era mantener a Lucas lejos de esa sombra. Manejé directo a la casa de mi mamá, en Guadalupe, sin pensar. Llegué temblando, con Lucas desmayado en el asiento trasero. Mi mamá entendió, nada más ver mi cara, que algo terrible estaba pasando. Fue ella quien sugirió buscar a doña Regina, una curandera muy conocida en la zona, alguien que siempre ayudaba a gente con problemas que no son para doctores. A esas alturas, yo estaba tan desesperada que hubiera hecho lo que fuera. Doña Regina nos recibió ese mismo día, todavía de madrugada. Su casa olía a hierbas quemadas y velas recién apagadas, y había un silencio tan profundo que parecía separar ese lugar del resto de la ciudad. Miró a Lucas por unos segundos y dijo que su energía estaba abierta, como si alguien hubiera hecho un trabajo para volverlo recipiente de otra cosa. Las piernas casi no me sostuvieron. Explicó, con calma pero firmeza, que la entidad no solo quería asustarlo, quería reemplazarlo, ocupar su espacio, su vida, su fuerza. La limpieza espiritual empezó allí mismo, en el cuarto del fondo. Doña Regina preparó una mezcla de hierbas, rezos antiguos y una defumación que volvió el aire denso, casi difícil de respirar. Lucas comenzó a temblar en cuanto inició el ritual. Sus ojos se iban hacia arriba, como si él ya no estuviera en su propio cuerpo. Hubo un momento en que se arqueó hacia atrás con tanta fuerza que pensé que su columna iba a partirse. Yo sostenía su mano, repitiendo por dentro que lo amaba, que estaba con él, que no lo iba a soltar. Aún así, sentía claramente cómo algo lo jalaba lejos de mí. Fue entonces cuando la sombra apareció. No de forma completa, no como una figura clara, sino proyectada en la pared. Grande, disforme, un bulto hecho de humo inquieto.
Un olor a azufre llenó el aire, tan fuerte que me hizo llorar. Doña Regina siguió rezando sin parar ni un segundo, incluso cuando la temperatura del cuarto cayó de golpe, como si estuviéramos dentro de un congelador. Después me dijo que, en ese momento, la entidad estaba resistiéndose a la expulsión, tratando de quedarse pegada al cuerpo de Lucas. La primera sesión terminó cuando Lucas se desmayó por completo y la sombra se desvaneció, disipándose como humo soplado. Doña Regina explicó que el ritual tendría que repetirse 2 veces más, porque aquello que nos atacaba no iba a soltarlo tan fácilmente. Pasé las horas siguientes vigilando a mi hijo, contando su respiración, con miedo de que no despertara. Las sesiones siguientes fueron igual de intensas, pero la fuerza de la entidad fue disminuyendo poco a poco. En la tercera ya no tenía la misma presencia, aunque el ambiente seguía pesado. Lucas reaccionó menos, sudó mucho, lloró sin despertar y, al final, se desmayó en mis brazos como si hubiera corrido kilómetros. Doña Regina dijo que ya estaba fuera de peligro, pero no completamente libre. Explicó que ciertas marcas espirituales se quedan, como sombras que acompañan a una persona por años. Y así seguimos. Lucas mejoró. La fiebre se fue. Volvió a comer y a jugar. Pero todavía hay momentos en que se queda viendo al vacío, sonriendo como si mirara algo que nosotros no vemos. Mi mamá dice que eso va a pasar. Yo quiero creerle. Ernesto nunca volvió. Simplemente desapareció de nuestras vidas, como si hubiera sido tragado por el mismo hueco oscuro que casi se llevó a Lucas. De Maribel, supe que desapareció de su trabajo pocos días después. Nadie sabe dónde está. Algunos murmuran que se metió con algo más fuerte de lo que imaginaba. Y en la casa de mi mamá, todavía hoy, algunas noches, la luz del pasillo se apaga sola. Y cuando pasa, siento la misma presencia que casi me arrebató a mi hijo, una sombra ligera, silenciosa, como trapos arrastrándose por el piso. Siempre que Lucas duerme profundamente, esa sensación regresa con más fuerza. Me digo a mí misma que es solo miedo acumulado, pero en el fondo, sé que la señora de trapo no desapareció por completo, solo se quedó a distancia, esperando. Llegué a Monterrey en una tarde pesada de calor, de esas en las que el pavimento parece respirar y el aire se queda estancado entre los edificios. Venía con la mente enfocada en mi curso de extensión en la UANL, convencida de que esas semanas serían tranquilas. Me llamo Paola y soy psicóloga. Estoy acostumbrada a observar, a buscar patrones, a encontrar explicaciones lógicas incluso cuando la gente a mi alrededor reacciona con miedo. Por eso elegí un Airbnb sencillo, barato, sin pretensiones. Pensé que mientras tuviera un cuarto limpio y un escritorio para estudiar, nada más importaría. El cuarto 27 estaba al final de un pasillo largo y algo oscuro, con azulejos viejos y lámparas amarillentas que tardaban unos segundos en encender. El anfitrión me mostró la casa con rapidez, como si quisiera terminar el recorrido cuanto antes. Me habló de reglas básicas y, entre ellas, mencionó que la puerta del fondo debía permanecer cerrada. Lo dijo en un tono seco, casi administrativo, de esos que no invitan a preguntar. Asumí que sería por seguridad, porque la casa daba la impresión de haber sido dividida en varias épocas, y no quería imaginar quién podría entrar por esa puerta. Los primeros días transcurrieron sin nada especial. Despertaba temprano para tomar café de olla. Me recuerda a mi abuela. Revisaba mis notas en mi libreta roja y me iba a clases. Al volver, casi siempre ya era de noche y el pasillo se sentía aún más frío que el aire acondicionado del salón donde tomábamos el curso. Un frío distinto, como si no viniera del ambiente, sino de una presencia muda detrás de las paredes. Fue en la segunda noche cuando escuché los pasos. Sonaban lentos, arrastrados, como si alguien desplazara los pies sin levantarlos.
avanzando desde la sala hacia los cuartos. Al principio pensé que sería el anfitrión o algún otro huésped, pero la forma en que se detenían justo frente a mi puerta me incomodó más de lo que quería admitir. Una pausa larga, una quietud cargada que me hacía contener la respiración. Después, los pasos se alejaban del mismo modo, lentos y casi arrastrados. Intenté tranquilizarme. El cerebro cansa mucho cuando uno pasa el día entero entre clases, estiramientos mentales y análisis de casos. Posiblemente estaba interpretando mal sonidos de una casa vieja. Eso me repetí varias veces. Sin embargo, la tercera noche me desperté con una sensación húmeda en el cuello. Encendí la lámpara y vi que mi almohada tenía mechones largos de cabello oscuro pegados a la superficie. Mi primer impulso fue tocar mi propio cabello, recogido en una trenza firme, como siempre. Nunca duermo con él suelto. Es una costumbre casi automática desde la universidad. Mi trenza estaba intacta. No había manera de que esos cabellos pertenecieran a mí. Los retiré con cuidado, sintiéndolos fríos entre los dedos como si hubieran salido de agua estancada. El olor ligero a humedad me revolvió el estómago. Intenté no asustarme. Me dije que quizá venían del tendido de lavado o que habían caído de algún lado cuando cambié la funda de la almohada. Me mentí a propósito para poder dormir. A la mañana siguiente, mientras tomaba agua y revisaba mis apuntes, escuché nuevamente los pasos, esta vez más cerca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me erizó la piel, como si alguien se hubiera detenido justo detrás de mí. Miré hacia el corredor. No había nadie, pero la sensación persistió, como un eco pegado a mi nuca. Durante esa semana, los cabellos siguieron apareciendo. Primero en la almohada, luego en mi libreta roja y finalmente en el pequeño lavabo del cuarto, donde los encontré recién colocados sobre la porcelana seca. Todos estaban húmedos. No había explicación que me dejara tranquila. Una parte racional de mí intentaba mantener el control, pero mi cuerpo ya sabía que algo estaba mal. Dormía mal, despertaba con los músculos tensos y tenía la impresión de que algo observaba mis movimientos mientras organizaba mis cosas antes de acostarme. El punto en el que mis defensas comenzaron a ceder fue una noche en la que salí al corredor para ir al baño. La lámpara del pasillo parpadeó, lo cual no me sorprendió porque llevaba días haciéndolo. Pero cuando me vi reflejada en un espejo viejo que colgaba torcido en la pared, noté una figura de mujer recostada en el piso detrás de mí. Una silueta larga, inmóvil, con el cabello extendido como un manto oscuro. Me quedé congelada. El pasillo real estaba vacío. Giré lentamente la cabeza y confirmé que no había nadie a mis espaldas. Sin embargo, el reflejo permaneció allí por un par de segundos más, como si el espejo tardara en aceptar la ausencia de aquella figura. Ese fue el momento en que sentí que la lógica ya no alcanzaba para sostener lo que estaba ocurriendo. Mis explicaciones, mis razonamientos profesionales, mi entrenamiento como psicóloga, nada me sirvió para disminuir la sensación de que había algo más conmigo en ese lugar, algo que no caminaba erguido, algo que no necesitaba hablar para hacerse notar y que, por razones que yo aún no comprendía, había empezado a enfocarse en mí. Cuando regresé a mi cuarto, cerré la puerta con una tensión en el pecho que no lograba aflojar. Me acosté sin apagar la lámpara. Tenía la certeza, por primera vez en mi vida adulta, de que no estaba sola en esa casa y que lo que fuera que me acompañaba no tenía intención de mantenerse a distancia. El día después de ver aquella silueta reflejada en el espejo, ya no pude concentrarme en nada. Las clases en la UANLE se me hicieron eternas. Escuchaba a los profesores hablar como si estuvieran detrás de un vidrio grueso. Mi mente estaba atrapada en el cuarto 27, en los pasos arrastrados, en los cabellos húmedos, en la sensación de alguien recostado en el piso detrás de mí. Para la tarde, la ansiedad ya me dolía en la mandíbula por apretar los dientes sin darme cuenta. Regresé al Airbnb con la decisión firme de recoger mis cosas y marcharme. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía pasar otra noche allí.
El pasillo estaba silencioso cuando entré, más de lo normal, como si la casa contuviera la respiración. El ambiente tenía un olor a humedad vieja, un olor que parecía venir de adentro de las paredes. Caminé hacia mi cuarto intentando no mirar demasiado a los costados, consciente de que cualquier sombra podría desencadenar otro pánico. Abrí la puerta del cuarto 27 y sentí un golpe de aire frío que me cortó los brazos. Mi maleta estaba tal como la había dejado, pero la cama tenía la colcha arrugada, como si alguien se hubiera arrastrado encima de ella. Las marcas formaban una línea que iba del borde hacia el suelo, como un cuerpo que hubiera bajado lentamente. Evité mirar debajo de la cama. No quería poner a prueba mis límites. Mientras guardaba mis cosas con torpeza, escuché nuevamente los pasos arrastrados, esta vez más pesados, como si la figura avanzara directo hacia mi cuarto. La madera del pasillo crujió con un ritmo irregular, lento, cada paso acompañado por una especie de susurro bajo, demasiado suave para entenderlo, pero demasiado presente para ignorarlo. Sentí un frío subirme por la columna. No era el frío común de un aire acondicionado, sino un frío que parecía salir desde dentro de mi propio cuerpo, como si algo me estuviera drenando la energía. Fue entonces cuando vi el reflejo en la ventana. El vidrio estaba oscuro por la noche, lo que lo convertía prácticamente en un espejo. Y allí, en ese reflejo, apareció otra vez ella, la mujer tendida en el piso, con el cabello extendido y el rostro oculto. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que pude ver cómo un mechón suyo se movía ligeramente, como si respirara. Mi cuerpo reaccionó con una rigidez absoluta. Dejé de moverme de inmediato, sintiendo cómo un sudor frío me recorría la espalda. No quise voltear. No podía enfrentar la posibilidad de verla directamente. Tampoco podía hacer ningún ruido. Tenía la impresión de que un sonido brusco podría hacer que se acercara más. Me obligué a caminar hacia la puerta sin mirar la ventana de nuevo. Salí al pasillo con pasos temblorosos, con el corazón latiéndome en las sienes. Apenas llegué a la sala, encontré al anfitrión. Su cara tenía un cansancio profundo, como si no durmiera desde hace días. Cuando me vio con la maleta en la mano, entendió de inmediato que algo había pasado. Me habló con un tono serio, sin sorpresa, como quien reconoce un patrón repetido. Me dio a entender que otra huésped había muerto en ese cuarto y que, desde entonces, parecía aferrarse al lugar. También insinuó que esa presencia no se conformaba con ser ignorada, que buscaba atención, compañía o quizá reconocimiento. La información me golpeó como un balde de agua helada. Supe, en ese momento, que no quería escuchar más. No necesitaba saber su nombre, ni la historia, ni los detalles. Todo mi cuerpo exigía una sola cosa: salir de allí cuanto antes. Le hice entender que me iba sin mirar atrás. Tomé mis cosas y salí a la calle con el temblor aún en las extremidades. La humedad de la noche en Monterrey me recibió como un respiro, pero no logré sentir alivio real. Caminé sin rumbo por varias cuadras, llamando un taxi con manos temblorosas, intentando no imaginar aquella figura siguiéndome desde la ventana del cuarto 27. Los días siguientes fueron extraños. Me mudé a otro alojamiento, mucho más caro, pero con la sensación constante de estar siendo observada. Cada vez que apagaba la luz, tenía que encenderla de nuevo para revisar las esquinas del cuarto. Me convencía de que estaba a salvo, de que la había dejado atrás. Cualquier sombra me hacía brincar. Aunque sabía que mi reacción era irracional, no podía evitarla. Una semana después, mientras revisaba mi correo, recibí una notificación de Airbnb. Era un mensaje del anfitrión del cuarto 27. Sentí un nudo en el estómago antes de abrirlo. Pensé que quizá quería disculparse o pedirme que dejara una reseña, pero el mensaje decía algo completamente distinto. Según él, esa noche escuchó ruidos en el pasillo. Afirmó que la puerta del cuarto 27 había comenzado a moverse sola, como si alguien la empujara desde el interior. Cuando se acercó, dijo que escuchó una voz femenina susurrando mi nombre.
Lo describió como si la dormida, la antigua huésped, hubiera despertado un momento solo para preguntar por mí. Lo que más me paralizó no fue que él lo afirmara, sino el detalle final. Dijo que esos susurros provenían del lado de adentro del cuarto, como si ella hubiera vuelto a ocupar el espacio donde murió, y como si estuviera buscándome todavía. Me quedé un largo rato mirando la pantalla sin poder respirar con normalidad. No contesté. No podía. Cerré la laptop y me quedé inmóvil, sintiendo otra vez ese escalofrío profundo que había tratado de olvidar. Una sensación que no solo pertenecía al pasado, sino que parecía seguir mis pasos de forma silenciosa. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido suave en mi habitación nueva. Un roce contra el piso, como un cuerpo moviéndose lentamente. Abrí los ojos en la oscuridad, conteniendo la respiración, sabiendo que ese sonido no podía venir de mis vecinos ni del viento. Era el mismo ritmo que había escuchado en el pasillo del Airbnb, el mismo arrastre, la misma presencia.